Máster, bueno, ¿nos vamos al segundo? Vamos. ¿Nos vamos al segundo? Me encantó esto, ¿no? Ustedes cuando se sentaron, lo armaron, sin duda fueron viendo cada detalle. Y este panel, este segundo panel de la mañana, es seguros, financiación, coberturas y cómo protegernos en un contexto cambiante. Me encantó, ¿no? Porque aparecen tres temazos, ¿eh? Este tema de los seguros agrícolas. Hace poco estuve con una empresa grande de seguros agrícolas y uno se da cuenta de lo que es el entramado de todo esto, ¿no? Para que justamente el productor neto tenga más allá de niña, niño, neutro, tenga, digamos, toda la chance de que no tener problemas, financiamiento, ni qué hablar, y coberturas. Así que, bueno, ahí tenemos un panel con 4 protagonistas, bueno, grandes amigos, Hernán Busch, Iván Guillerleo, Gustavo Mina, Lorena D'Angelo, Marcelo Comiso, gente que de esto sabe un montón. Y los va a moderar Marcelo García. Marcelo García va a ser el moderador de este evento, es responsable comercial de Ceni y compañía. De paso le mandamos un gran abrazo a Andrés. Claro. Andrés Ponte, gran abrazo. Hombre de Newell's, ¿no? No, me escucha esto, me mata. Tipo. Miembro del Centro de Corredores de Rosario, más de 20 años de experiencia en el sector comercial del agro, es licenciado en agronegocios y MBA. Maestro, vamos con todo. Marcelo, te escuchamos cómo vas a moderar este panel. Yo tengo una curiosidad bárbara, porque son 3 grandes temazos. Buen día, ¿cómo están? Gracias por sumarse a este segundo bloque del día. Mi nombre es Marcelo García, soy miembro de Axoja y voy a estar coordinando este panel. Vamos dándole bienvenida a la gente que se va sumando y agradecemos a los sponsors que apoyan siempre este clásico seminario que se hace todos los años en el mes de septiembre. Tenemos un bloque con un título muy ambicioso, que es el de seguros, financiamiento y coberturas, cómo protegernos en un escenario cambiante, en un contexto cambiante. Es un título muy desafiante y muy amplio, y para eso tenemos oradores de primera línea, expertos en el tema, que nos van a dar su visión sobre todos estos puntos, que están fuertemente relacionados entre sí. Les damos la bienvenida y los voy a ir presentando para quienes no lo conocen. Los voy a presentar a todos juntos al principio. Si les parece bien, arrancamos por la mujer del grupo, por la dama. Lorena D'Angelo. Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día para todos. Bueno, un gusto estar hoy compartiendo esta mañana con todos ustedes. Y gracias por la invitación. Para la gente que no te conoce, te cuento que sos contadora, tenés un máster en finanzas, sos analista de mercados y consultora comercial, directora del posgrado de agronegocios de la Fundación Libertad de Rosario, técnica en AZ Group, que es una empresa consultora del sector agrícola, y dentro de todas las cosas que has hecho también has sido asesora externa de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura. Sigo con Hernán Busch. Hernán, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Marcelo? Bien, bueno, gracias a vos. Hernán es ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina, tiene un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella, es gerente comercial de agronegocios del Banco Galicia desde diciembre del 2017 y tiene una larga trayectoria en el banco. Sigo con Iván Bierbilo, que es contador público. Iván, buen día. ¿Cómo estás, Marce? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer, tanto para mí como para el EBO, ser parte de este evento. Bueno, gracias por estar. Como iba diciendo, Iván es contador público, es asesor financiero en mercado de capitales en la empresa LBO. Trabajó como consultor independiente de empresas en la parte de finanzas corporativas. También fue responsable de la parte de finanzas y créditos de la empresa Nova y también tiene un pasado académico como profesor universitario en la Universidad Abierta Interamericana. Sigo con Gustavo Mina, buen día. Buen día, Marcelo, buen día a todos y gracias por la invitación. Es un gusto participar de este evento. Gustavo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente tiene el cargo de gerente de seguros agropecuarios de la empresa Sancor. Anteriormente se desempeñó como asesor de empresas agropecuarias y también tiene un paso por la parte académica
en la Cátedra de Estadística de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Esperanza. Me queda Marcelo Comiso. Marcelo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto compartir panel con todos los disertantes. Bien. Marcelo es licenciado en Economía, gerente de investigación y desarrollo de productos en el Madbar Rofex. Anteriormente había trabajado en el Rofex, también en el área de research, y era el responsable del equipo de trabajo de investigación de ese mercado. Bien, hechas estas presentaciones, donde justamente nos presentamos a todos juntos, porque la idea de este panel es que se pueda interactuar, porque los temas están interrelacionados. Así que bueno, vamos ahí empezando. Empiezo como para romper el hielo con vos, Hernán del Banco Galicia. Hernán, para ir metiéndonos en el tema, contame un poquito qué diferencias ves entre la forma de financiarse, al menos visto desde los bancos, entre las campañas anteriores y esta campaña. O sea, qué es lo que están buscando los empresarios del sector, qué tipo de créditos quieren tomar y qué cosas ustedes le están empezando a sugerir para esta nueva campaña que ahora arranca. Bueno, sí, hemos venido teniendo bastante dinámica, ¿no? Si querés, en los últimos años en lo que fue el financiamiento, es decir, si querés, entre 2015 y 2019 se tendió a financiar bastante en dólares. De hecho, es una actividad que está muy linkeada con el dólar y es lo que más se tomó. Bueno, de un año a otro, en la campaña 2020 se dio totalmente vuelta esa relación, que antes era de un 85% se financiaba aproximadamente en dólares y un 15% estaba en pesos, y eso era lo que era nuestra cartera. Básicamente se dio vuelta y hoy nos debe quedar aproximadamente un 15% de cartera en dólares, que es básicamente un remanente y alguna otra operación, y todo pasó a tomarse en financiamiento en pesos. Claramente el año de la campaña 2020-21 fue una campaña donde el financiamiento bancario creció fuertemente hacia el sector agropecuario. Eso se produjo, básicamente había un contexto de tasas muy interesantes, un tipo de cambio que realmente hacía sentido a tratar de fijar toda la compra de insumos e incluso maquinaria de una manera que realmente nosotros crecimos, si se quiere, todo el sector creció fuertemente y en nuestro caso crecimos en forma particular muy por arriba del resto, y eso lo vimos también un poco en lo que es cómo se distribuye la cartera del banco, ¿no? Es decir, el banco tiene una cartera universal donde se distribuye entre banca de individuos, bueno, después lo que es la banca empresa o mayorista, donde vos ahí claramente tenés las grandes empresas, las pymes y el agro. Bueno, de ser el 14% el agro de todo lo que era, a todo lo que financiaba el banco, pasó a ser el 26%, ¿no? Y cuando uno lo lleva a lo que es la banca mayorista, más de la mitad está siendo financiada hoy al sector del agro, ¿no? Eso te da una idea del impacto que eso tuvo. Por supuesto que también las grandes empresas, si se quiere, han utilizado menos financiamiento por exceso de liquidez, pero realmente es un sector que se volcó mucho a los bancos a buscar ese financiamiento por tasas muy interesantes que había el año pasado. Básicamente rondaban el 35% y bueno, había una devaluación esperada realmente importante. Bueno, este año, si se quiere, el contexto es algo diferente. Las tasas de interés han subido, básicamente el Banco Central ya no autorizó a quienes producen soja o trigo a poder ir y aplicar a lo que son las tasas MIPYME reguladas, y entonces el sector del agro se tiene que financiar más a las tasas de mercado. Así todo, vemos que viene creciendo fuertemente la toma de pesos, pero recién a partir de julio, si se quiere, con mayor agresividad, ¿no? El año pasado la fuerte compra de insumos y financiamiento fue en el mes de abril y mayo. Este año vemos que eso se atrasa y no tiene sentido tampoco estar devengando tasas de interés más altas con un dólar que por otro lado tampoco viene devaluando en la medida que te permita compensar una tasa de interés en pesos, ¿no? Esa es la realidad que estamos viendo en esta circunstancia, y lo que vemos es que más cerca de elecciones se están empezando a tomar esas decisiones de compra de insumos financiada. Cuando uno habla con los proveedores, lo que te dicen por otro lado es que este año, a diferencia de otros años, se vio que gran parte de la compra de insumos que se realizó en el primer semestre fueron contra disponibilidades y tenencias. Saludable por parte del sector, porque la realidad es que tenés un mercado que después nos podrán decir quienes analizan esos temas, pero que realmente tenía precios
altos y que es muy sensato, bueno, empezar a realizar parte de esos precios, no vas a seguir acumulando stocks, realizar parte de esos precios, y obviamente la forma de hacer el hedging más natural es ir y buscar comprar insumos que están a tipo de cambio oficial, y entonces machear esa posición. Eso es lo que vemos que más viene sucediendo, y sí vemos que ahora ya se ha ido activando el financiamiento bancario fuertemente. Dentro Bien, de las para seguir, alternativas, sí, decime. no, te voy a preguntar justamente cuál de todas las alternativas de los créditos que normalmente ofrece la banca que son los que tienen más movilidad, o sea, si son los créditos prendarios, los avales de SGR, los leasing o la financiación estructurada que por ahí arman cada banco para cada perfil de cliente. Sí, te cuento, a ver, básicamente ya con este nuevo gobierno lo que es financiamiento estructurado de largo plazo de alguna manera ha quedado bastante relegado, y que es algo que se usó mucho, digamos, si querés, en el gobierno anterior, ¿no? Hubo muchas empresas que salieron a estructurar financiamiento largo y a buscar buenas condiciones. Ahora básicamente está realmente sobre lo que es capital de trabajo, compra de insumos, y sí hubo un boom de compra de maquinaria y financiada el año pasado, que fue realmente impresionante lo que creció. Tal es así que hoy la complicación que tenés es, si uno quiere ir y financiar bienes de capital o maquinaria, es que, ok, el financiamiento está, lo que está faltando es el stock de máquinas para entrega. Entonces, el dilema con el que nos encontramos es cómo hacemos para resolver, digamos, bueno, fijar el precio de la maquinaria hoy, fijar el financiamiento hoy con condiciones que tengas actualmente, cuando la máquina va a ser entregada dentro de unos meses, porque las terminales están todas, digamos, produciendo para entregas futuras, no trabajando con stocks. Sumado a eso, digamos, el mundo de la importación, que tampoco es el mundo de la dinámica, ¿no? Actualmente. Entonces, un poco lo que te está pasando es eso, la realidad que oferta para financiamiento de bienes de capital hay, y la posibilidad está. Ahora, en lo que es el mundo del capital de trabajo y la compra de insumos, lo que más se ha utilizado, lo que más se viene utilizando ahora sí son las compras a través de convenios, ¿no? Banco Insumera. Las tarjetas rurales, si se quiere, representaban el 20-25% de todo lo que era el financiamiento al agro. Nosotros el año pasado lanzamos la plataforma Galicia Rural, que es una evolución de lo que es la tarjeta rural. Las tarjetas rurales de alguna manera fueron un hito que realmente permitió financiar muy bien lo que es la compra de insumos y tenían una alta representatividad. Nosotros, esta plataforma que lanzamos en Expo Agro 2020, de alguna manera nos sorprendió, seguramente que el contexto también ayudó a que eso sea, pero es decir, crecimos 3 veces el financiamiento de compra de insumos medido en moneda dura, y más del 50% se hizo a través de la plataforma, ¿no? Que viene a reemplazar a la tarjeta. Con lo cual hoy vos lo que estás viendo es que se vende más a través de una plataforma digital, ¿no? Que es plataforma Galicia Rural, que a través de las tarjetas rurales. A la larga resuelven el mismo problema, ¿no? Es decir, la compra directa de insumos, en el momento que uno compra, automáticamente está financiando, ya paga el proveedor y resuelve todo en un mismo acto. Es decir, es como que dice uno, hago el pago del insumo y el financiamiento en el mismo acto. Es muy bueno por parte del productor, porque realmente es muy eficiente, porque el mismo día que uno está comprando el insumo, ya recién ahí está tomando el financiamiento, y por el monto exacto que está comprando ese insumo, con lo cual de alguna manera no está ni tomando fondos de más, ni teniendo los fondos en la cuenta por extra días, etc. Y uno después puede cancelarlo en el momento que va generando liquidez. Son todos financiamientos que van ya a cosecha. Y la realidad que eso hace que, bueno, obviamente sea lo más elegido por parte del comprador, pero a su vez para los proveedores también resuelven un problema, que es justamente no estar cargando en sus balances todo lo que es el financiamiento al productor, y realmente es muy dinámico y muy inmediato. Y lo que tiene la plataforma, a diferencia de la tarjeta, que es en un entorno 100% digital, ¿no? Directamente el proveedor carga la operación y el comprador lo aprueba hoy en su Office Banking. Bueno, yo creo que eso es lo que va a ir creciendo, lo que viene, y sobre lo cual estamos construyendo también nuevas alternativas, ¿no? Es decir, por ahí discutíamos hace un rato en la previa si se puede agregar seguros o no a los préstamos. Bueno, por ese lado estamos yendo justamente a tratar de relacionar más lo que está haciendo el productor y el destino que le está dando a esos fondos, para tratar de agregarle tributos. Estamos trabajando fuertemente, estamos ya avanzados con la bolsa, digamos, y con distintos exportadores y proveedores de insumos, para también
linkear la compra de insumos ya con contratos de venta futuro para ir haciendo un hedging del precio y ya ir cerrando la operación, visto que la realidad que esto, digamos, el crédito es exitoso cuando uno lo cobra, ¿no? Pero el ciclo es bastante largo y es interesante tener todo linkeado de punta a punta. Pero si querés, hoy es por lejos la herramienta que más se utiliza y con que más se financia el productor. Bien, de todo lo que contabas, a mí me surgen dos preguntas que también le pido a Iván que esté atento, porque también después me gustaría que lo opine, más allá de todo el temario que tiene pensado desarrollar. De las cosas que vos decías, hablabas de que este año, a diferencia del anterior, cambió un poco la moneda en la cual el productor toma financiamiento, y ahí pregunto, ¿cómo hace el productor sabiendo que hay una volatilidad muy grande en la moneda local respecto a sus ingresos en dólares, como para ver si hay ahí un nuevo riesgo que tenga que cubrir y si hay herramientas para cubrirlo? Y la otra es el tema de tecnología, que el tema de las fintech, que cada vez más, recién nombrabas, que se utilizan más. Contar un poquito qué perfil de gente o de clientes están utilizando la tecnología para subirse a todo lo que es la previa de un crédito. Vale, es interesante. Respondo en la primera, bueno, a ver, campaña 2020-21 se financió básicamente en pesos, la campaña actual también se está financiando básicamente en pesos, también la oferta por parte nuestra básicamente está en pesos, y cuando uno sale, porque tenemos alguna oferta para hacer en dólares, tampoco ves que la demanda esté yendo por ese lado. Todos están esperando algún evento de evaluación, entonces básicamente toman pesos. Lo que sí se utiliza bastante, por ahí en empresas más bien medianas y grandes, es la toma de pesos para luego con un NDF hacer un sintético y llevarlo a dólares, y claramente eso te permite llevar una tasa en dólares que prácticamente es nula, en algunos casos incluso negativa. La realidad que el mercado en ese sentido hace la posibilidad de que, bueno, las empresas estén muy atentas cuál es el mejor momento para ir calzando esa posición, siendo que ellos van a obtener una liquidez dolarizada, ¿no? Entonces es un poco a lo que vos hacías referencia, cómo vos macheás, hoy te estás financiando en pesos, pero básicamente la actividad agrícola es generadora de dólares indirectos, pero con dólares al fin. Entonces, si querés, eso lo logran las empresas más grandes que realmente impactan y lo utilizan en el mercado. Nosotros lo tenemos en oferta y lo venimos trabajando cada vez más y con más empresas. En las empresas más chicas lo que termina sucediendo es que se van tomando la decisión más cerca del momento de utilizar, cuando ven que no hay una devaluación implícita que ellos puedan estar mirando en el día a día. Entonces, ¿qué están haciendo? No están tomando financiamiento en el mes de abril, mayo, junio, porque van a estar devengando tasas altas en pesos que no tienen sentido si el dólar no tiene un recorrido inmediato. ¿Me explico? Es decir, entonces van a estar pagando algo que realmente le hace más sentido pagarlo más adelante. Ahí me sumo a la pregunta y comparto un poco lo que, en su totalidad, lo que decía Hernán, y creo que la lectura que hacen el tomador de créditos hoy y por qué se inclina por los pesos es justamente por la expectativa que hay, y que justamente en este momento y de cara al último tramo antes de las elecciones se está acelerando la expectativa, ¿no?, de un evento devaluatorio, de la expectativa inflacionaria que hay, y que hoy, más allá de los programas con tasas subsidiadas, que como decía recién, ¿no?, el productor no puede acceder, igual las tasas se muestran un poco negativas respecto al menos de una expectativa futura de evaluación o inflación. Entonces, creo que también por ahí la elección hoy, al momento de tomar un crédito, pasa por ir a la oferta en pesos. Sí, totalmente. Tal cual. Y le pido un comentario a los dos, y de paso ya después lo voy introduciendo a Iván para que arranque él a hablar del mercado de capitales. Es cómo el tema de la tecnología se acerca o no, o sea, qué tan rápido viene lo que para mí en otros sectores ya va mucho más rápido, que es el uso de la tecnología para la operatoria diaria, pero que por ahí en el agro siempre es un poquito más lento, pareciera. Sí, a ver, es más que interesante el tema. Nosotros hoy, si querés, nuestro foco está ahí, absolutamente ahí. Lanzamos de vuelta, como te decía, Plataforma Galicia Rural el año pasado, con una evolución de las tarjetas. Para nosotros la tarjeta ya es como el pasado, y el presente y futuro viene por este lado, donde las herramientas digitales te permiten otra dinámica. Si querés te doy un ejemplo. El año pasado creo que fue un año realmente, pareciera que fue un campo de prueba, ¿no?, lo que sucedió con la pandemia, etcétera, pero de repente quedamos todos congelados, digamos, no nos podíamos movilizar. Los bancos acostumbrados a que normalmente había que ir a firmar documentación, etcétera. Bueno,
pasa Expoagro, un montón de compra de bienes de capital, digamos, de maquinaria pendiente, compras de insumos, etcétera, precios que hacían sentido tomar en ese momento, el productor desesperado por ir a tomarlos, y nosotros habíamos lanzado justo fines del año anterior lo que es préstamo inmediato, que uno liquidaba directamente online el préstamo en su Office Banking, y la plataforma de Galicia Rural que te permitía, sin firmar ni un papel, digamos, estar ya en tu Office Banking aprobando la documentación. Bueno, eso hizo que claramente explotemos, digamos, en la liquidación de préstamos, y si querés, yo considero decir, el año pasado crecimos fuertemente en el market share de financiamiento al agro, es decir, donación siempre a banco primero de todos, y después veníamos Galicia. Bueno, pasamos a ser el primer banco que financia al agro de todo el sector financiero, ¿no? Es decir, superando el 25% de market share. La realidad que es algo que no lo esperábamos, pero básicamente la tecnología fue la que, si querés, te dio el enorme impulso de poder llegar en el momento que el productor tenía que tomar, y claramente la decisión en el agro, más allá de ir a buscar una tasa, etcétera, también es clave una decisión de momento y cuándo hacer las cosas, ¿no? Si yo te voy a financiar, por ejemplo, 2 meses tarde, digamos, o voy a hacer demorar una decisión, ya pasó. Es decir, el momento de sembrar ya pasó, el momento en que vos lo que tenías que tomar ya pasó. Bueno, el año pasado básicamente había una oportunidad de compra muy grande que había que buscar el momento de inmediatez, y eso permitió. 41% fueron los nuevos usuarios que compraron insumos a través de las herramientas directas, ¿no? De alguna manera. ¿Y eso qué lo permitió? El acceso a la tecnología. Es decir, antes la tarjeta, que se te vencía el plástico, tenías que ir a buscarlo, etc. Vos acá directamente lo tenías online. Entonces, eso ya te marca un rumbo, si querés, por dónde vienen los nuevos cambios y por dónde se está creando, y nosotros estamos trabajando profundamente en eso. Ahora, cuando te digo, estamos lanzando, digamos, relacionando el préstamo ya con los contratos forward, por ejemplo, estamos al borde de lanzar, digamos, alguna novedad de ese lado, 100% en un entorno digital. No hacemos un nuevo producto que implique empujar un papel. Digamos. Eso claramente no es el espacio por donde nosotros queremos avanzar. Obviamente que los negocios se cierran y es importante la relación con el cliente, en el 1 a 1, pero todo esto lo vamos co-creando con clientes, y lo que buscamos justamente es darle más dinámica, más eficiencia al crédito, y creo que las herramientas digitales, hasta ahora vemos, desde mi punto de vista, es como que se abrió la rendija a la puerta. Es enorme lo que va a venir y lo que tiene por venir, tanto en el mundo fintech, o todo lo que uno pueda relacionar en todo lo que el agro está dando, ¿no? Con el seguimiento de cultivos, todo lo que te permite ir siguiendo protocolos, ir trazando la producción, y un poco eso también a nosotros bancos, que somos medidores de riesgo, claramente es toda información que nos va a permitir ser mucho más eficientes en cómo financio, cuánto te financio, cuándo te financio, y de alguna manera van a interactuar, yo creo, todas estas herramientas digitales que están habiendo, para mejora para el productor. Cuando uno se sienta con distintos interlocutores a charlar, claramente yo creo que el productor tiene una enorme oportunidad de beneficiarse de todo lo que este entorno les va a dar. Obviamente tiene que subirse y empezar a usarlo, ¿no? Es decir, hay que romper la primera barrera, que es la de, bueno, lo utilizo, ¿para qué me sirve? Bueno, está en nosotros también agregarle valor a todo eso. Perfecto. Iván, te doy tiempo también para hablar de lo mismo, y ya después para que puntualmente te empieces a meter un poco, digamos, de las herramientas de financiación desde el punto de vista del mercado de capitales. Yo ahí agrego que, a ver, como bien vos decías, quizás da la impresión como que el sector venía un poco rezagado con todo este tema de implementar las tecnologías en lo que es sistema bancario, financiamiento y demás, pero creo que hay 2 factores que han ayudado, y el segundo, error de decir ayudado porque hablo de la pandemia, pero creo que el recambio generacional, por un lado, y la pandemia acercó muchísimo al sector a este tipo a la herramienta, a la tecnología aplicada al financiamiento y demás. Creo que un caso testigo es el tema del e-check. La implementación del e-check, cómo ha crecido la utilización del e-check, que tiene un montón de beneficios, y lo vamos a mencionar después cuando hablemos propiamente del financiamiento en el mercado de capitales, ha demostrado eso, ¿no? De que a partir de esas variables se ha acelerado el acercamiento del productor a las herramientas digitales para acceder al sistema bancario o mismo al mercado de capitales. Y como decían recién, creo que hay todavía un mundo infinito de cosas que está por llegar, y lo veo bien perfilado, así que de cara a estas nuevas realidades. Lo veo bien perfilado. Perfecto.
Iván, tu empresa, LBO, es una empresa que históricamente ha tratado de vincular a los actores de la cadena agrícola con el mercado de capitales. Eso yo que conozco el sector lo sé muy bien. Así que por eso creo que te invitamos para que estés acá y que nos cuentes vos ahora, digamos, la otra pata, digamos, de esta historia de la financiación, utilizando herramientas del mercado de capitales. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo se viene moviendo el mercado? Y bueno, supongo que tenés mucho para contar ahí. Un poco como decía, bueno, LBO, estamos cumpliendo ahora en días nomás, 20 años. Fue el primero ALIC que integró justamente el mercado de granos y el mercado de capitales bajo la primera figura y que le permitió al productor justamente operar ambos mercados dentro de la misma estructura. Y bueno, el mercado de capitales viene creciendo muchísimo en lo que es financiamiento PYME, y cuando me refiero a PYME me refiero a todo lo que son los productores, ¿no? Y también las insumeras y demás. El mercado de capitales tiene similitudes, yo siempre digo que es algo que complementa o se complementan con el sistema bancario, no son sistemas dispares ni que es uno u otro, sino que vienen a complementar la oferta, en este caso de financiamiento al productor, ¿no? El mercado de capitales, lógicamente, es una fuente de financiamiento, o sea, tanto quien emite una acción como el Estado cuando emite títulos y demás, los va a negociar al mercado de capitales en búsqueda de aquel que le sobra algo excedente de dinero, tomarlo de esta manera. Y dicho esto, bueno, el mercado viene creciendo. Históricamente uno tenía en el inconsciente de que el mercado de capital estaba reservado para las grandes empresas, para las grandes corporaciones, los grandes inversores, las instituciones públicas, y la realidad es que hace ya unos cuantos años que viene abriéndose camino a las pymes, y en este sentido tuvo un rol muy importante el tema de las SGR, ¿no? Las sociedades de garantía recíproca, que fueron las que a través de los avales permitieron que las pymes accedan a tomar fondos, ya sea a través de la emisión de obligaciones negociables, que es un instrumento un poco más complejo, más reservado para empresa, como fundamentalmente para el descuento de cheques o pagarés. Bien, el pagaré era un instrumento bárbaro porque le permitía tomar deuda a 3 años, se podía operar en pesos o en dólares. Hasta el 2018 fue una herramienta muy utilizada por el sector, justamente, aparte porque las tasas eran hipercompetitivas, eran sumamente ventajosas. Y el cheque, bueno, que nos da la perspectiva de un plazo un poco más corto, ¿no? O sea, hasta 1 año, que es el plazo válido del cheque, y que, como te voy a repetir, viene mes a mes y año a año creciendo notablemente en el volumen de negociación en el mercado. Si me permiten, voy a subir la presentación, así voy acompañando con algunas placas lo que vamos charlando. Bien. Ahí, bueno, acá lo que podemos ver es algunas características, ¿no? del mercado de capitales para financiamiento, los plazos, que van hasta 365 días o 3 años en lo que es un pagaré. El volumen y liquidez, siempre decimos que el mercado de capitales lo que ofrece es siempre un mayor volumen y liquidez, cuando a veces el sector bancario se comprime por algunas condiciones macro, restringe plazos y demás. El mercado te da salida, obviamente, ¿no? A un costo, a una tasa. La tasa es mucho más reactiva en el mercado de capitales que en el sector bancario a lo que son las variables macro, pero nos da soluciones. El mercado de capitales nos da soluciones tanto en plazos como en tasas. Y también encontramos oportunidades, de hecho, viene justo el momento para comentarlo. El mercado a veces cada 3 meses, por algunas cuestiones que tienen que ver con programas de incentivo fiscal a los fondos de aseguradoras y demás, que tienen que colocar una determinada proporción de su cartera en productos PYME, y el cheque justamente es el producto estrella en ese sentido, hace algunos ajustes y ofrece momentos y oportunidades de tasa hipercompetitivos, que si uno está en condiciones de acceder a esto, tanto por tener su cuenta comitente abierta como el aval en la SGR, ofrece oportunidades de financiamiento de tasa y de negocio muy, muy interesantes. ¿Se me escucha o se me quedó bloqueado? No, está perfecto, te estamos escuchando atentamente. Bien.
Un poco también comentarle quiénes son los actores, ¿no?, de la cadena de financiamiento en el mercado de capitales. Bueno, lógicamente uno trata de hacer un poco de docencia en esto porque el mercado de capitales quizás es que tiene menos conocimiento y es menos habitual que el productor vaya al mercado de capitales a financiarse, porque no es como el banco, ¿no?, que uno tiene históricamente acostumbrado, si bien hoy vamos por todo el sistema de digitalización, uno no tiene una oficina, una ventana del mercado de capitales en cada localidad o en cada ciudad, pero bueno, tratamos de explicar un poco cómo funciona, ¿no? El mercado tiene distintos actores, tiene el comitente o la pyme, ¿no?, que es tanto persona jurídica o humana, que es quien va a invertir, o en este caso va a tomar fondos. Mencionábamos recién la Sociedad de Garantía Recíproca, que es quien nos va a prestar el aval eventualmente para que podamos, lo que hace el aval de la SGR, lo charlábamos también en la previa un poco, es bajar el riesgo del producto para el inversor, por lo cual genera una mejoría en las condiciones de tasa, ¿no?, porque libera de riesgo. Están los ALIC, que eran lo anteriormente llamado sociedad de bolsa, como por ejemplo en este caso el EBO, que terminan siendo el canal, ¿no?, el conducto a través del cual el productor, en este caso la pyme, interactúa en el mercado. Ahí tenemos otra diferencia con el sistema bancario, ¿no? En el sistema bancario va uno directamente, va a la ventanilla, habla con su oficial de cuenta, con su oficial de negocio y concierta sus operaciones. En cambio, en el mercado de capitales uno tiene que operar a través, en este caso, de las ALIC. La caja de valores, bueno, que es la entidad depositaria de todos los activos que se negocian en el mercado, no me voy a tener mucho en esto, pero en el ejemplo de los cheques es quien va a resguardar ese valor hasta el día del vencimiento, ¿bien? Y luego va a liquidarlo para acreditarlo en los fondos del inversor, ¿no? Y bueno, el mercado de capitales en sí, ¿no?, que es quien nuclea todos estos actores y dentro del cual se desarrollan todos estos negocios. Yo te interrumpo acá para... Interrumpirme, sí, porque yo arranco, si no, viste, y hago un monólogo. No, está bien. Yo lo que iba a decir es, cuando recién mostrabas el slide anterior, es que para quienes no conocen el mercado de capitales y por ahí quieren darle el primer paso para meterse en esto, es muy importante marcar la función que tiene la caja de valores, en el sentido de que le da transparencia de que todos los instrumentos que se operan, indistintamente de cuál sea el ALIC, o sea, la empresa que haya elegido para hacerlo, lo puede constatar directamente en caja de valores y sabe que su operación está realmente concretada como la pactó y como lo habló con su broker o su ALIC de confianza. Solamente quería respetar ese punto porque por ahí no todos conocen bien el circuito y estaba bien repasado. Y está bien la acotación que haces. Yo no me quería detener mucho, pero es importante resaltarlo, la doble función que tiene caja de valores. Por un lado es justamente el depositario, todos los activos que se negocian quedan depositados en caja. Esto es una cuestión también de resguardo y seguridad para el inversor, para el tenedor de algún título o activo. Y como decías vos, ¿no?, la transparencia, la caja de valores oficia como un doble control para el inversor o el operador en el mercado. Porque de alguna forma, vamos a un ejemplo hipotético, si su agente de bolsa o su ALIC hace una operación sin el conocimiento del comitente, caja de valores lo va a reflejar y se lo va a mostrar y va a decir, che, mirá que están operando esto. Y si hay alguna disparidad entre lo que uno ve en su cuenta comitente y lo que muestra caja de valores, también es un llamado de atención para decir, che, ¿qué está pasando? Yo creí que tenía esto, me muestran otra cosa, por lo cual tiene una función, como decías vos, de transparencia que es esencial, ¿no? Uno de los pilares del mercado de capitales es la transparencia y este es el organismo, la entidad que viene a apuntalar todo esto, justamente. Contanos ahora un poquitito los principales instrumentos de negociación, así ya la gente se va llevando una idea de a dónde apuntar. Sí, la idea es empezar a mostrar al productor, bueno, me interesa, quiero ver cómo financiarme en el mercado de capitales, cómo acceder, de qué forma lo hago, cuál es el instrumento. Hoy los instrumentos, básicamente, los mencionaba antes, son los cheques y los pagarés. Hoy los pagarés tienen mucho menos volumen, un poco justamente desde el cambio de política del Banco Central y las restricciones que hay con el tipo de cambio, cepo y demás. Hoy el pagaré no está siendo un instrumento que tiene el volumen que supo tener años atrás y que era un instrumento excelente para el productor, porque en definitiva, si bien era un producto que se negociaba en dólares,
era lo que hoy está tan de moda, que es el dólar link, ¿no? Uno se endeudaba en dólares, pero recibía pesos y pagaba pesos al tipo de cambio del vencimiento del pagaré, por lo cual era un instrumento bárbaro para operar. Hoy las SGRs están un poco reacias a avalar este tipo de instrumentos en dólares, por eso es que no hay tanto volumen, ¿no? Porque al faltar la pata de la SGR que avale este riesgo, porque quien termina tomando el riesgo vivo del tipo de cambio, no hay tanto volumen. Pero sí lo hay, y creciente, con el tema de los cheques, y hoy por hoy, con un crecimiento muy importante del e-check. El e-check, lo hablábamos antes, la importancia de los avances tecnológicos en todo esto. Uno lo opera directamente del home banking, tiene una cantidad de endosos ilimitados, la transmisión es muy simple a través mismo del home banking, y los tiempos que se ahorran, que en su momento era una de las deficiencias que tenía el sistema con respecto al bancario, porque uno, a ver, cuál es el circuito, y me voy a adelantar en las placas, ¿no? ¿Cómo es el circuito de esta operatoria? Uno emite el cheque, lo envía a la sociedad de garantía recíproca, la SGR lo avala, lo manda a Caja de Valores, que es el custodio, ¿bien? De esa forma, una vez que está ahí, sube al mercado, y el ALIC es quien lo negocia en el mercado. Todo este circuito, históricamente, demoraba unos cuantos días, porque uno hay que posicionarse en el interior del país, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces la sucursal de la SGR está en Rosario, en Santa Fe, y hay que enviar con un comisionista el cheque y demás, demoraba tiempo, llevaba 2, 3, 4, 5 días. Hoy con el e-check, y esto es una experiencia nuestra propia, hemos llegado a tardar, desde el momento que el productor emitió el e-check y llegó al mercado para negociar, se pasaron, me acuerdo porque lo hice yo, 27 minutos. 27 minutos desde el momento que pasó por todas estas áreas. Emitió el e-check en su home banking, lo ingresó a la plataforma de PYME, lo envió a la SGR, lo avaló, fue a Caja de Valores, el mercado, el MAP lo validó y lo pudimos negociar 27 minutos. Por lo cual, fíjense acá lo que mencionábamos antes, ¿no? La importancia de los avances de la tecnología en todos estos circuitos. Y la importancia, ¿no?, del e-check. Por lo cual, este es un poco el circuito. ¿Qué es lo importante? El productor tiene que tener una cuenta comitente para poder operar en el mercado, y tiene que tener el aval de una SGR. Las SGR han crecido mucho, hay una cantidad importante de SGR, muchas vinculadas a cadenas de valor del agro. Hay un caso, bueno, una muy conocida, que es la de Don Mario, justamente, que es la que es el instrumento, justamente la herramienta, la institución que va a brindar el acceso al mercado de capitales y a tasas que son ventajosas, ¿no? Por la cuestión que mencionabas antes de liberar riesgo. Por lo cual, esos son los dos ejes en los que tiene que trabajar el productor para ingresar al mercado de capitales y poder tomar fondos. Por un lado, vuelvo a repetir, abrir una cuenta comitente en una LIC, y por otro lado, el tema de tener avales en las SGRs. Bien, perfecto. ¿Qué nos queda para ver? Y así la gente se lleva un resumen final, y si no, ya después le voy dando paso a Gustavo para que nos cuente algo de la parte de seguros. Bien, ahí la pregunta que puede surgir al productor es decir, bueno, yo tengo una cuenta comitente porque, por ejemplo, tengo una cuenta en LB o ALIC Integral, opero el mercado de granos a través de ellos, quisiera financiarme, no tengo aval en la SGR. Bien, es un trámite que lleva un tiempito, ¿puedo igual financiarme? Sí, hay una alternativa que también en estos meses ha presentado algunas ventajas y oportunidades de negocio importantes, que es el mismo circuito con cheques o con e-checks, pero por un segmento que se llama garantizado. El mercado de financiamiento en el mercado de capitales tiene distintos segmentos de cheques. El avalado, que es con la SGR, el garantizado, el patrocinado, que no lo vamos a mencionar, tiene muy poco volumen, el no garantizado, que es el que operan empresas grandes, y los pagarés. El segmento garantizado es una alternativa al segmento avalado. Acá no necesitamos el aval de la SGR, sino que lo que necesitamos es tener una cartera de activos para ofrecer en garantía, activos financieros para ofrecer en garantía. Pueden ser bonos del Estado argentino, acciones, bonos del Tesoro americano,
sea, uno puede ir conformando una cartera de activos, ¿bien? Y eso ofrecerlo en garantía para poder acceder al financiamiento a través de estos instrumentos. Es una alternativa interesante para aquel productor que en su momento se encuentra con excedentes y que le interesa armar una cartera conservadora, sin mayores riesgos, eventualmente dolarizada y demás, y que en un futuro y ante alguna oportunidad de mercado o de condiciones le puede servir para poner en garantía y descontar estos cheques en el mercado de capitales. Perfecto, Iván. Te pido que te quedes hasta el final porque seguramente va a haber más preguntas y nos vamos a ir cruzando alguna información. Muy, muy interesante lo que nos contaste. Y ahora, bueno, supuestamente, si lo miramos esto como una conversación lineal, ya hablamos de cómo financiarnos con las distintas alternativas y ahora viene a hablar un poquito cómo me empiezo a cubrir de los riesgos que tiene la actividad agrícola. Así que por eso primero vamos a empezar con Gustavo Mina, que es gerente de Sancor, que nos va a hablar un poquito del riesgo climático y las alternativas que hay hoy en el mercado y cómo se está moviendo. Gustavo. Bueno, gracias Marcelo. Claramente el clima juega un rol importante en la producción agropecuaria. Sabemos del impacto que tiene en la producción y también el cambio climático está incidiendo y vemos en la práctica año tras año cómo va impactando en la cantidad de eventos climáticos severos y en la magnitud, tanto por pérdidas, por granizo o algún otro riesgo, pero también el efecto de la sequía fundamentalmente y también en alguna oportunidad la inundación. En Argentina podemos decir que el mercado de seguros agropecuarios se encuentra desarrollado, que existen herramientas para garantizar a los distintos actores de la cadena agroindustrial, ya sea los proveedores de insumos, al productor agropecuario y bueno, a todo lo que tiene que ver con el acopio de grano, la comercialización de granos, al sistema financiero y también obviamente que el clima y la pérdida de producción impacta en el Estado, ¿no? Eso lo sabemos que no solo afecta al productor o a la cadena, sino también al Estado nacional, a las provincias y a los municipios, sobre todo cuando ocurren años de una sequía intensa. El mercado de seguros agropecuarios se puede decir que está desarrollado en cuanto al volumen de hectáreas aseguradas, pero todavía creo que queda algo por mejorar en cuanto a las propuestas de cobertura. Cuando hablo del volumen de operaciones, lo llevo a hectáreas aseguradas y en general vemos que estamos entre 17, 20, 21 millones de hectáreas aseguradas por año, sobre todo en los últimos años, que es alrededor del 50-55% de la superficie cultivada, pero vemos que está estancada, no se ve un crecimiento en los últimos años. Y si hablamos de soja, son más de 9.100.000 hectáreas aseguradas, un 54%. Y el impacto del clima en el negocio es significativo y vemos la volatilidad que hay año tras año, ¿no? Esto es por cada 100 pesos de prima generado, cuánto se devuelve en indemnizaciones a los productores agropecuarios. Entonces vemos picos bajos o muy altos y estamos viendo también una leve tendencia a la suba en cuanto al resultado del negocio. Ahora bien, ¿cuáles son las coberturas que se ofrecen en el mercado? Las más conocidas y en lo que claramente se ve con un volumen importante de facturación, con el 98%, es granizo y adicionales. Y ya cuando entramos a ver alternativas de cobertura para riesgos sistémicos como ser sequía o inundación, vemos que el volumen de operaciones cae de manera considerable. Esto es con multirriesgo agrícola, con el 1,2%, seguros paramétricos o índices con el 0,6%. Ahora rápidamente quiero hablar de cuáles son o qué cubre o cuál es el alcance de cada una de estas alternativas de cobertura. Bueno, tenemos granizo con adicionales, que es lo más conocido, lo que normalmente el productor agropecuario contrata,
y que hay distintos adicionales, distintas alternativas de incendio, de resiembra, heladas, viento, planchado, alguna alternativa de mermas de rendimiento por sequía e inundación cuando se contratan de manera anticipada en distintos packs de pre-campaña. Después se habla mucho, pero se asegura poco a través de multirriesgo agrícola, y el multirriesgo agrícola sería una cobertura de rendimiento, o mejor dicho, garantiza la inversión que realiza el productor agropecuario. Es una herramienta que permite recuperar el dinero invertido. Y acá el ingreso del productor está dado por la producción y el precio de venta, ¿no? Bueno, acá lo que trata de cubrir es la producción. Y tenemos distintas alternativas, multirriesgo global de inversión, que garantiza la inversión total de todo el portfolio del productor agropecuario, todos sus campos y todos sus cultivos. O también existe la posibilidad de armar coberturas para los agregadores o proveedores de insumos que están financiando muchas veces al sector agropecuario, de garantizar ese monto financiado a través de un multirriesgo agrícola. Obviamente que el volumen es bajo, la posibilidad de acceso es limitada, tiene que tener un volumen de hectáreas determinadas, pero existe la posibilidad de contratarlo. Y lo que se está hablando últimamente es de los seguros paramétricos o seguro índice, y acá quiero entrar un poquito con más detalle en describir qué son. Y bueno, es una alternativa de cobertura donde el objetivo es proteger la pérdida de producción, y para ello se toma un índice o un parámetro para definir si hubo o no pérdida de producción. Se pueden tomar distintos tipos de índices. Uno puede ser rendimiento, producción en una determinada zona, por municipio, por departamento, precipitaciones, milímetros de agua caída en un determinado tiempo, medido en estaciones meteorológicas. También está la posibilidad de estimadores satelitales, temperaturas, bueno, podría ser radiación solar, y lo más utilizado a nivel mundial es imágenes satelitales. Hay distintos tipos de índice, NDVI, TDVI, existen algunos índices más que se pueden utilizar para esto. El desarrollo de coberturas paramétricas implica un trabajo importante. Debemos ser claros en cuál es el objetivo, qué se va a medir, quién mide ese índice. Eso es fundamental, y nosotros lo que insistimos en esto de que haya organismos imparciales, que no sea la misma aseguradora la que define el índice y también es la que después publica el resultado. Tenemos que tener previsto un backup en caso de que haya algún problema con, por ejemplo, un satélite. Se debe definir cuál es el periodo crítico, el momento para medir. Eso tiene que estar bien en claro al momento de la oferta. También hay aspectos normativos. Hasta hace poco en Argentina las compañías estábamos obligadas a ir al campo a evaluar el daño. Ahora ya no es necesario. Para eso es importante demostrar que existe una alta correlación entre el índice con lo que pretendemos cubrir. Tiene ventajas y desventajas. Esto permite que se puedan asegurar distintos actores y por distinto valor asegurado. Por ejemplo, proveedores de insumo que a lo mejor su insumo tiene un costo de 15, 20 o 50 dólares por hectárea. Con un multirriesgo agrícola no lo podíamos cubrir, acá sí. Es objetivo porque no depende del criterio agronómico de un perito y demás. Esto es un índice donde claramente se puede definir si dispara o no dispara. Reduce los costos operativos, no necesariamente va a bajar el costo porque el riesgo o la tasa por cubrir un riesgo determinado depende de ese riesgo. La sequía tiene un alto costo porque puede provocar altos daños, pero en algo colabora en la reducción de costos. Y relativamente fácil de comunicar, pero sí es importante comunicar muy bien
cómo funciona esta cobertura porque es distinta. Y ahí es donde vemos algunas desventajas. Hay un riesgo base que a veces el índice no refleja, por ejemplo, medido en una estación meteorológica, no refleja lo que está pasando en el campo. Por eso es importante reducir ese riesgo base, y hay ofertas que hoy en el mercado donde cubren un riesgo de sequía y toma como base 10 kilómetros alrededor del campo, con lo cual ahí se reduce significativamente ese riesgo base. Es una cobertura distinta, por eso es importante la comunicación. El productor está acostumbrado de que ocurra un evento y vaya un perito al campo a evaluarlo en el momento. Acá funciona distinto. Entonces es importante el asesoramiento a la comunicación. Gustavo, te hago una consulta mientras vos, a lo mejor me estoy adelantando a lo que ibas a contar. Antes mostraba unos números que eran bastante fuertes respecto a que el 98% del mercado o de la demanda está por seguros de granizo con sus derivados y solamente un 2% en el resto. ¿Esto hay una explicación de por qué es así o por qué la gente busca el clásico cobertura contra granizo y si esa tendencia puede llegar a cambiar o viene cambiando? Sí, hay distintos factores. Uno, la percepción de riesgo. En general, se percibe de que puede ocurrir en algún momento una tormenta de granizo que provoque la pérdida total del cultivo. Y en sequía, con distintos manejos, dispersión de campos, dispersión de fechas de siembra y de cultivos, uno lo puede manejar. Y también cubrir estos riesgos sistémicos en general tiene su costo. Y hoy el productor agropecuario en Argentina asume el 100% del costo. Distinto es otros países del mundo donde el Estado juega un rol importante subsidiando primas. Y no pensemos en los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, España, por ejemplo. Si no, miremos en Brasil. Brasil hoy tiene un presupuesto del orden de 1.000 millones de reales para subsidiar prima, y básicamente están orientados los riesgos sistémicos de sequía e inundación con multirriesgo agrícola, y asociado a algo que se habló antes, es al financiamiento. Así que todo lo que sale financiado, ya sea por sistema tradicional, bancario, o otras herramientas, sobre todo los proveedores de insumos, las cooperativas que financian al productor agropecuario, exigen este tipo de seguros. Entonces, por eso en Argentina falta ese incentivo para poder desarrollar estos seguros. Ya sea, no estoy hablando de subsidio necesariamente, sino que podría haber algún otro tipo de incentivo, como puede ser impositivo, algún beneficio impositivo y demás. Volviendo y para terminar con los seguros paramétricos, hoy la tecnología nos permite tener georreferenciado cada uno de los campos. Existen herramientas para poder garantizar estos riesgos más importantes, como ser sequía, y se hace un seguimiento directamente virtual desde la casa, y cuando termina el periodo de medición el productor ya sabe si tiene o no tiene acceso a una indemnización por ese evento climático. Y ya para terminar, bueno, como cierre, claramente el cambio climático tiene un impacto importante en la cadena agroindustrial. El productor o los distintos actores de la cadena tienen la forma de gestionar esos riesgos, y el seguro es algo que complementa a esa gestión de riesgo, ¿no? La tecnología nos está permitiendo desarrollar nuevas herramientas, facilitar el acceso a los distintos actores a estas coberturas para minimizar el impacto del clima. Entendemos que el seguro también es una herramienta para garantizar el financiamiento, lo que hemos hablado antes, y que aspiramos también que eso tenga un impacto en el costo del financiamiento para el productor agropecuario. No es lo mismo financiarse con seguro que sin seguro. Y destaco el rol del Estado, que más allá de que debería incentivar el programa de seguros estatales, sobre todo para los riesgos sistémicos o para economías regionales, también puede aportar muchísimo, por ejemplo, en el acceso a la información, o generar información para que
todos podamos desarrollar coberturas y mejorar incluso esta oferta de seguros que hay hoy a nivel país. Gustavo, bueno, muchas gracias por todo lo que comentaste, muy interesante. Ahora es como que nos quedaría ver el otro riesgo grande que tiene el productor, que es el tema del riesgo de precio, pero una característica típica del productor es, antes de cubrirse, contame un poquito cómo está el mercado, o sea, quiero ver qué tipo de cobertura tomo, quiero ver si una cobertura más flexible, una cobertura más pensando que el mercado puede tener potencial de suba o no, y es un poco el juego habitual de quienes estamos vinculados con la producción o dándole servicio al productor, un poco darle un pequeño panorama de cómo están las cosas y hacia dónde vamos, como para después sugerir una estrategia de cobertura. Y para eso, bueno, Lorena D'Angelo, que es especialista en esto, te doy paso para que vos nos cuentes cómo ves el mercado de la soja en este momento. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que, bueno, como un mercado con muchos cambios, el día a día lleva a que nos encontremos quizás amaneciendo o antes que empiece el mercado local y ya con la referencia internacional, con alguna noticia que hace mover las cotizaciones de los productos, por lo cual esa dinámica es continua y no es tan fácil, es decir, predecir qué es lo que va a pasar con el comportamiento de los precios, pero por lo menos el objetivo está siempre en conocer cuáles son esas variables que van a hacer mover las cotizaciones. Por eso es que empiezo a compartir y contarles a todos ustedes qué es lo que puede pasar con el comportamiento de los precios de la soja, pensando que quisiera comenzar con el final, qué son esos factores que hoy están cambiando las cotizaciones y que pueden hacer que los valores que estemos enfrentando en el día de hoy ya mañana sean completamente distintos y cuáles son aquellos que hoy están más afectando las cotizaciones de la soja. Y acá encontramos algunos factores que son alcistas y algunos factores que son bajistas, por lo cual el peso de cada uno de ellos o la inmediatez del impacto va a ser lo que nos va a mover el valor que tenemos hoy en el mercado frente a lo que pueda pasar en la cotización el día de mañana. Pero como ustedes ven, hay algunos factores alcistas que están mayormente consolidados y quizá algunos de ellos ya volcados en las cotizaciones que enfrentamos, como los bajos stocks de Estados Unidos, la poca oferta de Brasil, ya que estamos finalizando, es decir, desde el punto de vista de haber finalizado la cosecha y ya colocando Brasil sus excedentes exportables y comenzando sobre la próxima cosecha, por lo cual esa oferta que nos está quedando de la campaña 2021 es más baja, con el productor argentino que está sin vender parte de su cosecha, pero ahora vamos a ver luego que está dentro de lo que venía registrando en campañas anteriores, por lo cual no es algo que sea significativamente superior, pensando también que el productor en esta campaña tuvo una cosecha de soja significativamente inferior, y ya pensando en la próxima cosecha, el hecho de que hoy hay perspectivas de menores siembras para Argentina, puede ser un factor de sostén para las cotizaciones, pero también estos factores alcistas enfrentan presiones a la baja de otros factores, como es el aumento de la cosecha americana, que en las próximas semanas comenzará a ingresar en el mercado con una incertidumbre de cuál va a ser ese número, también una demanda china que está comprando soja, pero a un ritmo más calmo que el año pasado a la misma época, y también algunas noticias de China que nos estamos encontrando recientemente pueden afectar esa demanda con los participantes especuladores que tienen posiciones compradas, y si hay noticias de que pueden llegar a cambiar factores de oferta y demanda, como se han presentado también en el panel anterior la gente de la Bolsa de Comercio, hoy nos muestra que estos participantes también mueven el mercado, y qué es lo que va a pasar con las siembras, no solamente para Argentina, donde vemos una menor perspectiva, sino para lo que va a pasar con Brasil, que es el que mueve como principal exportador mundial de este producto. Pero el mercado, ¿dónde nos encuentra hoy? Y básicamente
nos encuentra con una cotización de la soja en el mercado de referencia que vemos en este gráfico, con un comportamiento que, si bien estamos hoy casi un 23% debajo de los niveles máximos que hemos tenido a comienzos de este año, principalmente en mayo, donde se alcanzaron los niveles mínimos, todavía estamos muy por arriba de los años anteriores, lo que nos muestra que hoy, con respecto al año pasado, sigue siendo valores positivos de un 25% al alza, pero que estamos comenzando una campaña 21-22, principalmente en el hemisferio norte, que va a hacer que los valores sean distintos de los que se enfrentamos en la campaña pasada. Por eso es que, más allá de esos factores que les mostré en la transparencia inicial de alcistas y bajistas, va a haber otros que se van a tener que seguir, porque nos orientamos como analistas o como participantes del mercado a ver los factores propios de oferta y demanda de cada uno de los productos, con una definición de Estados Unidos que va a ser clave para la campaña 21-22, con lo que pase también con las siembras en Sudamérica, pero tenemos un contexto internacional con factores que mueven los valores de las cotizaciones de los productos agrícolas. Y es por eso que tenemos que seguir viendo lo que pasa con la economía global, donde el año pasado, en el 2020, después de la pandemia, fue China el que motorizó la economía, y hoy hay perspectivas de que sean el resto de los países los que salen de esa situación de pandemia del año pasado, pero también hay señales de alerta, y las señales de alerta están desde el punto de vista de lo que está mostrando, es decir, Estados Unidos, con algunas variables económicas que impactan también para la toma de decisiones, no solamente en el mercado agrícola, sino en el mercado local, en el mercado global, perdón, por lo cual que hoy Estados Unidos tenga más inflación y que esté el mercado orientado a cuáles son sus decisiones de política monetaria relacionadas a las tasas de interés y cómo eso va a impactar en el dólar, mueve las cotizaciones con una influencia del mercado externo. Hemos registrado, es decir, en las últimas semanas, algunos movimientos en los mercados financieros que contagian también a los mercados agrícolas, principalmente por el movimiento de los flujos, por lo cual lo que sucede en Estados Unidos y en el mundo con respecto a la economía es clave, y en el mercado local, en el mercado agrícola, la atención de lo que sucede en China es clave, porque la suba que registraron los precios en la campaña anterior estuvieron mayormente motivados por esa actividad de China, que salió más rápido de la pandemia, que tenía que recomponer niveles de stocks de muchos de sus alimentos, y por esa recuperación económica es lo que mostró que China empezó a nuevamente comprar soja con un mayor ritmo, y eso lo vemos en el acumulado de las compras de la campaña 2021, y no solamente en el total que podemos ver en el gráfico de la izquierda, sino también en lo que está haciendo con la soja que demanda principalmente a Estados Unidos, donde el año pasado tuvo un volumen significativamente superior de las campañas anteriores. Pensemos que China con Estados Unidos venía con una guerra comercial, también China venía de una gripe porcina que había afectado su demanda, y hoy algunas de esas señales que ya están saliendo hace que su atención siga a que si China va a seguir demandando el mismo ritmo, es decir, de alimentos que lo hizo el año pasado, y por lo cual nos muestra que hoy en la línea negra del gráfico de la derecha vemos como China está comprando soja americano a un ritmo levemente inferior de la campaña anterior, pero es un mercado y una demanda que es importante principalmente para generar valores firmes en este mercado de la oleaginosa, que a nivel general y tomando proyecciones principalmente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos muestra que la situación del impulso de la demanda principalmente de soja por parte de China va a seguir siendo el principal driver que marca
la demanda del poroto. Pero este poroto también, es decir, encuentra, es decir, una demanda que está cambiando y principalmente que se proyecta para también ser significativa, como es el destino de los usos de biocombustibles. Si tomamos en cuenta, es decir, los últimos años, donde el año pasado fue afectado por la pandemia, tenemos que en el caso del biodiesel es el producto dentro de los productos que se utilizan para biocombustible, ha tenido una mayor tasa de crecimiento en los últimos años respecto al etanol, y con mandatos principalmente crecientes de distintos países, que ya sea por mandatos de mezcla obligatoria, mandatos generales, o por el cumplimiento de la reducción de los gases de efecto invernadero, es decir, tienden a sustituir parte de su consumo de fósiles, de energías fósiles con energías renovables, y son los biocombustibles y el biodiesel un potencial que va a seguir creciendo en la demanda, siendo que si tomamos en consideración las materias primas que se utilizan para el biodiesel, vemos cómo el aceite de soja participa en un 26% de ese destino final, por lo cual si toda esta política a nivel global sigue mostrando, es decir, un impulso de la demanda, pensemos igual que son políticas tomadas por los gobiernos, y que en los últimos meses hemos visto, es decir, algunas noticias, principalmente de Estados Unidos, que provocó, es decir, una caída en el precio del aceite y bajas en los precios de los subproductos, también afecta a los mercados del poroto en general, y eso también lo podemos ver, por ejemplo, en este gráfico que nos muestra la participación del valor del aceite en relación con el otro subproducto, y vemos cómo en el 2020 esa participación alcanzó un nivel significativo a partir del impulso que se veía en los biocombustibles, pero que luego con algunas noticias de Estados Unidos impactó a la baja. Por eso vemos esta corrección que se ha dado en los últimos meses, pero las perspectivas de la demanda principalmente de aceites por la recuperación de niveles de stocks principalmente de Asia, y porque también otros aceites vegetales están teniendo una menor proyección de producción, como es en el caso del aceite de colza, por la caída de la producción de Canadá, que si bien se estaría compensando la situación de los aceites vegetales por un aumento del aceite de palma o de la producción de palma, y también del mercado de girasol, igualmente nos muestra que el aceite es el producto que va a estar, es decir, motorizando, es decir, el mercado de la oleaginosa, siguiendo siempre qué es lo que sucede con las políticas de biocombustibles en distintos países, y principalmente en Estados Unidos, porque la expansión que se proyectaba a partir de la presidencia de Biden, que promociona, es decir, el hecho de dirigirse a energías renovables frente a la política del cambio climático, que hoy está relativamente, es decir, paralizada por toda esta incertidumbre, lleva a que si efectivamente vuelve a motorizarse, tengamos, es decir, una demanda importante de aceite. ¿Y por qué mencionarles puntualmente esta situación del aceite? Porque pensemos que para Argentina, es decir, la producción de aceite, las exportaciones y también del otro subproducto, de la harina de soja, nos muestra cómo es significativo para que efectivamente sea la demanda de estos subproductos la que motorice, es decir, los niveles de precios para compensar una oferta que se proyecta para el año que viene, es decir, más bajo. Y ustedes acá ven, es decir, la importante participación que tiene de la demanda agrícola en las exportaciones argentinas, principalmente considerando los subproductos harina y aceite. Si bien luego tenemos también un volumen de exportación de porotos, es esto, los subproductos y el valor agregado del mercado de la soja, lo que le da la oportunidad de Argentina de tener buenos precios en el mercado. Buenos precios que, como ustedes ven también
acá se reflejaron en las cotizaciones en el mercado disponible de Rosario, tomando la evolución del precio de la soja, que continúa un 23,6% arriba del año pasado a la misma época, que si bien hoy está mostrando mayormente un mercado, es decir, lateralizado, nos muestra que sigue casi en un 35% por arriba del precio promedio de los últimos 5 años, con productores que todavía tienen productos por comercializar, pero si lo consideramos en relación al nivel de producción, prácticamente ya comercializó el 63,1% de la cosecha, pensando que tuvo una campaña 2021 con una caída de la producción y un volumen que le queda sin comercializar cercanos a 16,6 millones de toneladas contra 17 millones del año pasado, es decir, a la misma época, por lo cual hoy nos encuentra a los productores de soja con la oportunidad de seguir, en este caso, es decir, capturando buenos precios en la medida en que los mismos suceden, pero también con el riesgo de que si algunas de estas variables mencionadas cambien, tengan que estar vendiendo sus producciones principalmente a un nivel de precios más bajo, y ahí está en el hecho de invitar a los productores a tomar en cuenta no solamente los precios que están pasando hoy en el mercado, sino también en la planificación con la cobertura del riesgo precio, porque hoy, pensando en la próxima campaña, ya las bolsas dan proyecciones de una caída en el área de siembra, que si vamos a un contexto de menor oferta podríamos tener valores más altos, pero pensemos que esos valores en el mercado local están dependiendo de lo que sucede en un mercado, es decir, internacional, donde hoy los precios a cosecha 21-22 nos están mostrando niveles históricamente altos a esta época del año. Ustedes lo pueden ver en estos dos gráficos, donde hoy valores cercanos a $320 nos muestra, es decir, que el año pasado teníamos valores cercanos a los 260 dólares, y hoy estamos con niveles más altos que permitirían tomar cobertura ante el riesgo de que los precios pueden seguir cambiando. Principalmente porque este contexto que les mencioné, en base a la lectura que se puede hacer hoy en el mercado, lleva a que pueda cambiar la dinámica de la variación de los factores externos, hace que los factores que impactan también en los precios locales se modifiquen. Ustedes me podrán decir, nos diste una visión de los precios, pero en verdad esa visión de los precios puede cambiar y ni yo ni nadie tiene, es decir, la bola mágica de lo que pueda pasar en las cotizaciones, pero sí darles indicadores que les permitan principalmente hacer una lectura para tomar un posicionamiento frente, es decir, a coberturas de cambios en los precios, porque muchos de los productores ya tomaron decisión de financiación, de cobertura, de riesgo climático, pero también tienen que considerar la oportunidad que nos da el mercado de tomar coberturas de riesgo precio, que luego va a hablar Marcelo, pero ¿qué podemos esperar para esas cotizaciones? Principalmente tenemos que la demanda, es decir, va a seguir firme, más allá de que algunas variables pueden llegar a cambiar, principalmente con la tensión de lo que pueda pasar con China y los biocombustibles, con un contexto que este 2021-22, que ya comenzó en el hemisferio norte, puede ser distinto, donde todavía no está el número cerrado de la cosecha americana, donde necesita una recomposición de stocks, y que los datos de las proyecciones de deuda no nos muestran esas expectativas, pero efectivamente no están cerrados los números. Y luego tenemos un segundo tiempo en Sudamérica, con un clima que estamos con un fenómeno en La Niña afectándonos, principalmente por falta de precipitaciones, que podría llegar a impactar la siembra de la gruesa y también afectar a la soja. Por eso es que la incertidumbre sigue siendo importante, pero con una situación donde Brasil va a sembrar más soja, y aún con un año Niña, que fue la experiencia que tuvimos esta campaña
2021, Brasil tuvo una muy buena producción de soja. Hay que ver qué es lo que pasa en Argentina, donde se siembra menos y el clima no debería ser tan benigno, pero recordemos que estamos dentro de un contexto internacional con factores no solamente de oferta y demanda, sino con factores externos que mueven y generan volatilidad en los precios futuros de la soja. Muchas gracias. No sé si Marcelo, a partir de acá, es decir... Yo te escuchábamos todos atentamente lo que contabas, obviamente es muy claro, porque ya te hemos escuchado alguna vez. No nos sorprende que tengas tanta facilidad para contarnos cómo están las cosas en el mercado. Un punto que creo que a todos nos da bronca es que ver que más allá de la volatilidad y de las perspectivas de lo que pueda pasar, los precios internacionales son buenos para la soja y los demás commodities también, pero acá por las distorsiones que nos genera la presión fiscal a través de los derechos de exportación y el desdoblamiento cambiario y todo lo que ya sabemos, el productor tiene acceso a un precio mucho menor de todo lo que se ve en el mercado mundial, lo cual le obliga a estar mucho más atento con temas de cobertura, sobre todo cuando hay un potencial a la baja que vos recién mencionabas. O sea, hasta ahora tenemos precios por encima de los promedios, pero no estamos exentos de tener una caída si ciertos indicadores cambian. Así que sí, con eso creo que... Perdón, Marcelo, sí. Que ahora a esta época del año donde está ingresando la cosecha americana, es decir, es un periodo estacionalmente de precios bajos en el contexto internacional. Después hay que ver qué es lo que sucede principalmente con el clima acá en Sudamérica para que avance, es decir, la siembra, pero la oportunidad que hoy está dando el mercado con los niveles de precios que todavía seguimos teniendo, ya sea para disponibles o futuros, es la invitación a armar estrategias y quedarnos tranquilos. Bueno, Marcelo, gracias Lorena, y Marcelo, te dimos todos los centros para que cabecees ahora. Sí, ahí justamente me reía cuando veía la presentación de Lorena, porque yo tengo un análisis muy parecido al de ella. O sea, mi presentación, digamos, no tiene muchos gráficos así de temas de mercado, le quisiera comentar un poquito más, pero justo tengo un par de observaciones ahí, veía de la evolución de la posición mayo de soja, y digo, casi hicimos lo mismo, nada más que con distintas cosas. O sea, estamos mirando cosas parecidas. Bueno, pero ¿no? Ahora te tiro la pelota para que vos digas efectivamente qué hacer con esos valores, Marcelo. A ver, yo creo que, bueno, ahí, como dice Lorena, ¿no? Creo que estamos en un contexto, ahí voy a compartir, internacional marcado por condiciones muy particulares, ¿no? Obviamente lo que hace los fundamentos del mercado, lo que describió Lorena, y después también por lo que es este proceso de salida de la pandemia, de hiperliquidez a nivel global, o sea, bajas tasas de interés, activos financieros, digamos, con valores inflados en algunos casos, o no inflados, porque bueno, uno por ahí puede tener discusiones, cuando uno mira los valores de la bolsa americana, cuando uno mira en términos de múltiplos y demás, puede pensar que está caro, pero por ahí si se confirman precisamente la recuperación de los resultados de las compañías y demás, después se van a ver ratios de evaluación un poquito más razonables, ¿no? Entonces digo, pero son esos procesos que se dan típicamente a la salida de una crisis. A eso se suma también que tenemos ruidos del contexto internacional, o sea, fuera de Estados Unidos, como hoy, por ejemplo, los mercados están cayendo, la semana pasada también venían en una situación medio complicada, por problemas de solvencia de uno de los principales brokers, o mejor dicho, desarrolladores inmobiliarios de China, ¿no? Que es esta empresa que se llama Evergrande Group, que todavía no está claro cuáles pueden ser los alcances de un eventual default, ¿no? O sea, digo, ruido tenemos de contexto de todos lados. Entonces, que creo que hay algo que es una certeza, y es que tenemos que tomar decisiones en un contexto de extrema volatilidad. Y para eso, obviamente, hay que tener presente que en Argentina tenemos herramientas. Yo por ahí primero voy a comentar, esto un poco hacer autobombo para el mercado, pero creo que es importante también tener presentes estos números, ¿no? Porque siempre obviamente nos referenciamos al mercado externo, que obviamente es el formador de precios y la referencia, pero en lo que es el ranking global de operatoria de futuros agrícolas, Argentina está muy bien posicionado en términos de volumen y tamaño del mercado, ¿no? A pesar de todos los vaivenes institucionales que ha tenido nuestro país, creo que tenemos un mercado que ofrece posibilidades de estructurar estrategias de cobertura que se ven facilitadas por la disponibilidad de esta infraestructura de mercado que tenemos, ¿no? Desde el 2019 se concretó la fusión de los dos principales del mercado futuros,
que tiene Argentina, que son Madva y que son Rofex, y ha dado lugar a este mercado mucho más grande, eficiente y líquido, ¿no? Que es una buena noticia para todos los actores de la cadena de grano, que son los principales usuarios de estas herramientas, ¿no? Esta tablita acá, digamos, antes de ir después a hablar de temas específicamente de cobertura, lo que les muestro es, esto es información de la FIA, que es el organismo internacional que nuclea a las bolsas de futuros, donde se muestran datos de operatoria, en realidad de futuros de soja. Son los 5 mercados a nivel global donde se negocian futuros de soja. Bueno, Madva Rofex, el futuro de soja de Madva Rofex, en términos del interés abierto, que son las posiciones que están abiertas, pendientes de cancelación en el mercado, esto con datos de agosto, ocupa el segundo lugar a nivel mundial, o sea, está por debajo de la bolsa de Chicago, bastante por debajo, que es una bolsa global, ¿no? Donde operan fondos de inversión, digamos, compañías de granos, etcétera, digamos, opera todo el mundo básicamente ahí. Estamos muy bien posicionados, obviamente por debajo de eso, pero por encima, por ejemplo, del mercado de Dalian de China, que también es un referente muy importante para soja. En términos de volumen, que es el turnover, o sea, lo que se negocia, estamos terceros por debajo de Dalian. O sea, los números son muy buenos, son interesantes, y también habla a las claras de las posibilidades que ofrece el mercado local, ¿no? Esto es, yendo a ver la evolución de la operatoria de futuros agrícolas en Argentina, esto tengo desde el 2010 en adelante, vemos que tenemos un mercado que va evolucionando. Para este año proyectamos terminar para diciembre con un total casi de 60 millones de toneladas negociadas, lo cual es récord absoluto. Entonces, de vuelta, esto es producto un poco de la mejora en los servicios que ofrece el mercado, y también obviamente de este contexto marcado por la incertidumbre en los precios, que hace que la demanda por el uso de estas herramientas sea creciente, ¿no? Ahí yendo, bueno, después a lo que comentaba Lorena, ahí yo tengo este gráfico que es igual a cobertura, ella lo hizo, digamos, mostrando la evolución, digamos, por la franja, digamos, del ciclo comercial. Yo tengo la serie, digamos, histórica, esto es la posición mayo de soja de Madva Rofex, y tenemos justo aparte el mismo número, el promedio, que es los $270, por eso me reía cuando lo veía, ¿no? Esto un poco también lo que muestra es la evolución de la posición mayo de soja de Madva Rofex, y para ilustrar esto, reforzar este punto que marcaba Lorena, ¿no? Que hoy en día, digamos, de vuelta, no sabemos para dónde puede ir el mercado, lo que sí sabemos es que tenemos una situación de precios que es muy buena cuando se compara, digamos, con la historia reciente. Entonces, ¿qué prescripción se puede hacer a la hora de evaluar alternativas de cobertura? Bueno, yo tengo otro gráfico acá que agregué, lo voy a explicar un poquito más porque tiene ciertas complejidades, o sea, para lo que estamos familiarizados con seguir los charts de evolución de cotización de activos financieros, la lectura es simple. Esto es lo que llamo un gráfico de velas, que tiene una particularidad, no es un gráfico de velas tradicional de evolución de precios, sino que también acá lo que hice es, grafiqué cómo fueron las últimas 12 campañas para la evolución de la posición mayo de soja de Madva Rofex, contando básicamente como inicio del lanzamiento de la campaña, el 1 de noviembre de cada año, hasta el vencimiento de la posición, que sería en el mes de mayo de cada año, ¿no? Un gráfico de vela, la particularidad que tiene es que la base de la caja muestra el precio de apertura de la posición. Entonces eso sería, en este gráfico, reflejaría lo que valía la soja mayo al 1 de noviembre del año anterior a la campaña, ¿no? Acá estoy en 2010, entonces lo que valía el 1 de noviembre de 2009, ¿no? La posición mayo. El tope de la caja me muestra cuánto terminó valiendo la mayo cuando venció la mayo, o sea, cuando llegó el periodo de cosecha, o sea, que, digamos, sería el valor de cierre o al que terminó cancelándose la posición a vencimiento. Estos bigotes de la caja me muestran el máximo y el mínimo que hizo la posición, o sea, el valor más abajo que aparece acá me dice durante ese ciclo, ¿no? De noviembre a mayo, cuál fue el mínimo valor que registró y cuál fue el máximo, el tope de la caja. Cuando la caja está en verde, significa que el precio al 1 de noviembre era más bajo que el valor que tuvo la posición mayo al vencer, ¿no? En el periodo de cosecha. Entonces, todas estas velas verdes que vemos son campañas donde básicamente el productor tomó la decisión de siempre y terminó con un precio
más alto vendiendo, digamos, la cosecha en el momento que la tenía, tomando la referencia de la posición de cosecha, ¿no? Y las velas rojas son las campañas donde arrancó con un precio, a planificar con un precio más alto, y después se encontró con que tenía un precio más bajo. Cuando uno mira esto, obviamente, desde el punto de vista de las posibilidades de estructurar cobertura, uno diría, bueno, el que no toma cobertura le va mejor en promedio que el que toma cobertura, ¿no? Porque el diagnóstico acá sería claro, ¿no? Porque uno ve que yo arranco planificando con un precio más bajo y finalmente termino con un precio más alto, ¿no? Eso por lo menos lo que muestran las últimas 12 campañas. La última que se ve acá, esto es la mayo 2021, que tuvo la particularidad, ¿no? Tuvimos un rally de precios ahí, digamos, que comenzó en el último trimestre del año pasado y se prolongó casi hasta el vencimiento de la posición mayo, ¿no? Después hubo corrección. Yo acá, para no complicarlas, pues no le agregué, tengo otro gráfico donde agrego cómo siguen las coberturas post cosecha, ¿no? Esto sería una cobertura cosecha. La cobertura post cosecha es, bueno, a ver cómo fue para el que retuvo el grano una vez que lo tuvo, desde mayo hasta noviembre, por ejemplo, para hacer una tradicional, esas no dan tan bien. Pero digamos, ¿cuál es la prescripción acá? Primero hay volatilidad, esto es muy particular porque yo este gráfico lo podría haber sesgado, si le agrego más campañas para atrás no da tan bien, digamos, tengo una sola campaña por ahí donde el resultado también terminó favorable, pero acá la cuestión por ahí que hay que tener en cuenta es que cuando uno empieza a planificar digamos, la nueva campaña, hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Ya que estamos hablando de riesgos. Primero se habló del tema de seguros y demás. Uno primero lo que tiene que, cuando empieza a planificar, tiene incertidumbre productiva, esa es la primera que tiene, ¿no? Digamos, estamos hablando de los dos riesgos, ¿no? De la ecuación económica, el P por Q, ¿no? El precio por la cantidad. Entonces, por un lado tengo incertidumbre de cuánto voy a producir, y por otro lado, cuánto va a ser el precio que voy a realizar. Entonces, son las dos variables que tengo que manejar o administrar a la hora de gestionar los riesgos de mi compañía. Entonces, por definición, y generalmente cuando uno lanza, yo tiro tips así de cómo estructurar una cobertura, para no voy a mostrar un ejemplo concreto, pero digamos, cuando uno está lanzando la planificación, como tiene incertidumbre productiva, no puede tomar precio por el 100% de la expectativa de producción. ¿Por qué? Porque simplemente no sé cuánto voy a generar, ¿no? Entonces, primera cuestión, no voy a comprometer producción, o sea, no hago forward ni nada que involucre comprometer un stock que no tengo. Entonces, los futuros tienen la flexibilidad de que yo puedo abrir y cerrar posiciones indefinidamente, entonces no comprometo producción. Tampoco me conviene fijar por el 100% del precio, porque yo miro este gráfico, aparentemente no sería lo ideal, ¿no? Aunque, bueno, después cuando uno muestra una situación de rally como esta, después se da que va para atrás, corrige el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la prescripción principal? Uno tiene que empezar a posicionarse en la medida que el mercado ofrezca posibilidades y oportunidades y tratar de llegar al momento de cosecha casi con el 100% del precio puesto, ¿no? Eso es un proceso gradual que tiene que abordar uno a la hora de definir la estrategia de comercialización. Para eso, y en contexto como esto, una herramienta que el productor no tiene que desestimar y que quizás debería estar al principio, digamos, o al tope de su menú de herramientas a la hora de definir cobertura, son las opciones. Porque, digamos, acá hablamos de vuelta, un contexto incierto, Lorena se encargó de remarcarlo en repetidas oportunidades, donde decimos, bueno, no sabemos para dónde puede ir el precio, lo que sabemos es que tenemos buenos precios. Entonces es fundamental, por ejemplo, en un contexto como este, concentrarse en la construcción de pisos, ¿no? O sea, asegurarme ante un escenario donde se complican las cosas o el mercado se torna más incierto, tener como mínimo una rentabilidad asegurada, ¿no? Sin fijar precio, porque de vuelta, acá por lo que vemos, el mercado a veces cuando las cosas se complican puede ir para cualquiera de los dos lados, ¿no? Ya sea que tengamos, por ejemplo, problemas de oferta, podemos tener un rally a la suba o correcciones a la baja en caso de que no se confirmen todas las expectativas negativas. Entonces, en ese sentido, usar opciones, al menos en la etapa inicial de planificación de la campaña, creo que es una buena prescripción que se le puede dar a un productor. Y usar opciones no es usar la opción en aislamiento, ¿no? Porque ya cuando uno va tomando la decisión de ir comprometiendo producción, por ejemplo, haciendo ventas a cosecha,
se pueden complementar la venta de forward con, por ejemplo, la compra de un call para hacer lo que se llama un put sintético. Entonces yo sintéticamente me hago un piso. Eso, por ejemplo, en campañas como esta, donde hemos visto situaciones donde los precios se disparan, termina siendo una muy buena decisión. A veces el productor, por ahí, de alguna manera recela de invertir plata, ¿no? De invertir, así como, por ejemplo, recela de invertir en una cobertura o en un seguro, también recela de invertir en un seguro de precio. Entonces, si yo tengo comprometido producción a un precio fijo, a veces es bueno y es recomendable invertir unos dólares en comprar un call y generar una palanca en caso de que el mercado suba, ¿no? El call lo que me va a hacer es, si el mercado ralea y se me da vuelta la tendencia, yo me voy a poder colgar de esa suba teniendo ya comprometida producción y demás, ¿no? Entonces eso un poco sería la prescripción simple, digamos, que digamos, me interesa transmitir, digamos, como un concepto así lo más básico posible en términos de cobertura. Obviamente, después, si la queremos hacer más compleja, podemos profundizar, ¿no? Pero en principio creo que la prescripción en un escenario de alta volatilidad es tomar coberturas flexibles, ¿no? Que no den un margen para poder aprovechar contextos o escenarios de mercados cambiantes. Estamos de acuerdo, Marcelo. Mientras yo te escuchaba y todos escuchamos, seguramente la gente sabe ya de antemano, y estamos asumiendo que lo sabe, de que estamos hablando de coberturas con opciones, tanto puts como calls, que para determinadas posiciones tienen un volumen muy importante, o sea que la liquidez de mercado para poder pasar una orden y ejecutarlas son muy buenas. De hecho, vos estabas mostrando el ranking de todo lo operado, sobre todo después de la fusión entre el MATBA y Rofex, lo cual es como que nos incentiva a tratar de cada vez más operar estos productos que la gente con el tiempo ha ido incorporando como herramientas de gestión para cubrir el riesgo. Yo no sé si te queda algo más para agregar, si no, Marcelo, te pido que, al igual que el resto, nos quedemos unos minutitos por las dudas que surjan preguntas del público, que seguramente ha estado siguiendo todos estos temas. Creo que hemos cubierto todo el abanico que nos habíamos propuesto, ¿no? Desde el financiamiento, con sus distintas alternativas, como también cómo es hacer la cobertura de riesgo, de los clásicos riesgos que tiene la actividad agrícola en Argentina o en cualquier lugar, que es el tema de los seguros y la cobertura con futuros y opciones. Si nadie tiene más para agregar, esperamos las preguntas del público, y si no, ya obviamente agradezco a todos por el tiempo, la participación, y tanto a Hernán Busch, a Carlos Primero, Iván Virgilo, a Gustavo Mina, a Lorena y a Marcelo Comiso. Si no hay nada más, esperamos las preguntas. Bien, nos quedan unos minutitos para cumplir con el programa. Creo que tenemos hasta las 12 según lo previsto, así que estamos bien. Y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para responder algunas de las preguntas que nos ha hecho el público mientras cada uno iba haciendo su presentación y iba opinando sobre los distintos temas. Tenemos para todos los gustos, porque hubo preguntas para el tema financiero, como también para seguros y mercado. Arranco con un tema respecto a financiación, que hubo un par de preguntas allí, que yo las hilvané como para que sea una sola, y que Hernán, tanto por la parte del banco, e Iván por la parte de mercado de capitales, den su punto de vista. Una de las preguntas fue cómo puedo mejorar mi capacidad de crédito, y esto creo que se refiere tanto al banco como otra pregunta que le hicieron respecto a también cómo mejorar el acceso al mercado de capitales, y esto supongo que va apuntando a hablar de avales de SGR, descuento de cheque, etc. Así que, Hernán, si te parece, te doy la posta a vos y después Iván te complementa con lo que él le toca. Bueno, perfecto. A ver, en primer lugar, creo que vale para todo, siempre aportando información es la mejor forma de mejorar la capacidad de crédito, ser lo más asertivo en la información, y es importante mantener un grado de relacionamiento también, ¿no? Digamos, hoy un banco o cualquier institución normalmente presta, y cuando uno presta fondos normalmente lo hacen en términos del conocimiento que tiene de la contraparte. Parte de ese conocimiento surge de la información, y otra parte es del hacer diario y de esa reciprocidad que uno va aportando en esos negocios de ida y vuelta. Es decir, ningún banco, por lo menos, los bancos no solamente buscan prestar,
normalmente, y nosotros en el banco le prestamos mucha atención a eso, lo que buscamos es ser un banco integral, de ofrecer multiplicidad de negocios, y parte es el financiamiento, otra parte es la transaccionalidad, con lo cual uno obviamente lo que busca es que a quien le presta después también le traiga esos negocios transaccionales, y bueno, obviamente que quien deriva negocios transaccionales a un banco lo que pretende es que sea su principal banco también en cuanto al financiamiento, con lo cual eso es sumamente importante. Y después yo siempre digo, está bueno tener muchas ventanas abiertas, digamos, uno no se tiene que casar únicamente, bueno, voy a financiar con este banco, solo banco, y nada más que con un banco. Es decir, el financiamiento comercial complementa, es decir, como yo presenté, los bancos normalmente financian un 30-40% de una campaña agrícola, la parte comercial financia otro 30-40% de la campaña agrícola, y eso va complementando según cuáles son las mejores alternativas. Cuando uno habla de mercado de capitales, SGR generalmente son un complemento al financiamiento comercial y también al financiamiento bancario, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de las SGR, la monetización de los avales está dado tanto en partes iguales por el mercado de capitales como por los bancos, ¿no? Están más o menos 50-50, van variando según quién tiene las mejores alternativas de ese financiamiento. Como expuso Iván, el mercado de capitales tiene muy interesantes ventanas cuando aparecen las aseguradoras, que es decir, las compañías de seguros que tienen que hacer aportes a la economía real. Bueno, esas son excelentes ventanas de oportunidad para aprovecharlas, pero hay que estar listo. Lo mismo sucede con los bancos, muchas veces aparecen tasas muy interesantes para ir a capturar. Entonces yo creo que en parte es justamente ir teniendo esa gimnasia de mantener relacionamiento con banco, con una SGR siempre suma, digamos, y ir manteniendo, digamos, distintas alternativas, y el ida y vuelta de información, ¿no? Un flujo de relacionamiento. Creo que eso es fundamental y es una buena forma de mantener una buena carpeta de créditos. Iván, no sé si vos podés complementar con lo que tiene que ver más con la herramienta de mercado de capitales. Dijo casi todo Hernán, comparto con él, justamente lo que decíamos, ¿no? En su momento cuando desarrollábamos el bloque, de que del lado del mercado de capitales es un complemento al sistema bancario, es una ventana más de financiamiento, por lo cual el mercado de capitales te ofrece esa posibilidad de aumentar tu capacidad de financiamiento. Y vuelvo a repetir, voy a repetir algunas palabras de lo que dijo recién Hernán, es eso, ¿no? Estar listo, mantener las relaciones activas, tanto con el banco, con el SGR, con el ALIC, con la sociedad de bolsa, para cuando aparecen estas oportunidades poder aprovecharlas. Creo que pasa por ahí. SGRs hay muchas en el mercado hoy, hay muchas que están vinculadas con la cadena de valor agro, por lo cual pasa por ahí la cuestión, ¿no? Generar y fomentar estas relaciones, mantenerlas activas, para cuando aparecen las oportunidades de negocio poder aprovecharlas. Perfecto. Gustavo, por la parte de seguros, aparecieron dos preguntas, que las paso las dos juntas y vos hilvanás de acuerdo a tu gusto cómo querés responderla. Una es si hay límites en seguros por sequía que se puedan tomar por zona, y la otra, que también creo que viene por ahí, que hace falta para incentivar más la adhesión de seguros de sequía. Así que, para vos. Bien. Sí, en cuanto a lo que es cobertura de multirriesgo agrícola, en líneas generales se define un nivel de cobertura que está en el orden del 70-75% del rendimiento esperado. Y esto es, en general, en lo que es multirriesgo agrícola se definen por información pública de rendimientos históricos por departamento, con lo cual eso es un problema, ¿no? Que muchas veces no refleja qué es lo que, la realidad de cada uno de los productores. Si bien se cotizan negocios a medida, en esto en general se debe presentar un plan de siembra y se arma una propuesta a medida. En general, cuando no hay una historia del cliente, se toman esos datos como para armar la propuesta. Y entonces acá toma relevancia la continuidad del vínculo entre la compañía y el cliente, y está asociado también al incentivo, ¿no? Aquellos clientes, son pocos los que contratan multirriesgo agrícola, pero hay clientes que hace muchos años que vienen contratando, entonces ya directamente
la propuesta está hecha en función de su propia historia. ¿Y por qué son pocos los que tienen continuidad? Bueno, en general creo que lo que está faltando a nivel país es ese incentivo a la contratación de riesgos sistémicos, se puede hacer de distintas maneras, pero en general siempre decimos que hay una gran brecha entre lo que podemos ofrecer las compañías con lo que espera el cliente en cuanto a una propuesta de cobertura. Muchas veces el costo parece ser la limitante, y bueno, en países muy parecidos al nuestro, que lo han abordado de una manera integral al problema, han armado esquemas de subsidios que tal vez no sea para aplicar en Argentina, pero sí hay tal vez algunas otras alternativas de beneficios que se pueden otorgar. Eso en cuanto a multirriesgo agrícola. En seguros paramétricos, creo que ahí ya se arman los negocios a medidas, reduciendo lo que mencionaba antes de reducir el riesgo base, de tomar alrededor de cada campo asegurado. Ahí ya se cotiza en función de la historia, a través de imágenes satelitales, de cada cliente. Pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Y acá no es importante el vínculo de largo plazo con el cliente, y entre el cliente y la compañía, y no pensar solamente en los años que pintan malos, ¿no? Un año de sequía y después me olvido del riesgo. Obviamente que si hay un vínculo a largo plazo, siempre se va a acceder a mejores condiciones, y bueno, es fundamental eso, tener una visión de la gestión de riesgo, en este caso riesgo sistémico de largo plazo. Buenísimo, Gustavo, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, vamos ahora más a la parte de mercado de precios y de la soja y posibles coberturas, y ahí, bueno, le pregunto a Lorena algo que nos llegó, una pregunta de la gente que estaba escuchando, es, en base al análisis que realizás, ¿qué está haciendo el productor en este contexto? También eso puede ser una pregunta para Marcelo Comiso del Badrofex, que también puede opinar sobre el posicionamiento en futuro que él ve en el mercado. Bueno, Marcelo, gracias por la pregunta, y bueno, al público también. A ver, hoy yo planteé un contexto de incertidumbre desde el punto de vista de precios en el mercado internacional, que luego tiene su impacto en el mercado local, pero tenemos en el mercado local una incertidumbre desde el punto de vista política y económica, que hace que el productor argentino, que tiene soja, pero que en verdad tiene mucho menos de lo que esperaba inicialmente cuando invirtió, sembró, el clima no acompañó, y al tener un flujo menor, esa soja que todavía queda en poder de los productores, es decir, la trata de defender ante un contexto de incertidumbre de precios, política, económico, local, y también porque no sabe qué es lo que va a pasar, es decir, en la próxima campaña, porque como lo planteé y también seguramente lo mencionaron en el análisis de la bolsa, hay mucha incertidumbre desde el punto de vista climático, donde ya se habla de una menor área de siembra, y si luego el clima no acompaña, esa unión de factores va a llegar a afectar, diríamos, el número final que va a tener el productor. Entonces el productor hoy también está bastante cauto con respecto a realizar, es decir, coberturas de precios donde le exige principalmente el compromiso de la mercadería. Cuando vemos el volumen de coberturas a través de contratos forward es muy inferior respecto de la campaña pasada a la misma época. Y en el caso del disponible, en estas últimas semanas, donde el precio de la soja alcanzó los $350, hay algunos productores que realizaron ventas, pero pensemos que la soja, desde el punto de vista del productor, es un refugio de valor que siempre le da oportunidades con respecto a los cambios de los precios. Hemos visto bajas a nivel general, es decir, en los últimos meses, pero las oportunidades de esta incertidumbre que se da por estos factores que fui mencionando en la charla hace que el productor también tenga en la soja las mayores expectativas puestas, aun cuando vos mencionaste bien, es el producto más castigado desde el punto de vista
impositivo y que también, es decir, puede llegar a haber algunos cambios en el futuro, pero hoy el productor lo utiliza como resguardo y frente a la incertidumbre trata de tomar mejores decisiones y ayudándose, es decir, con las herramientas de futuros y opciones, y ahí le tiro la pelota a Marce para que también suma su comentario. Bueno, gracias, Lore. Sí, a ver, nosotros lo que estamos viendo desde el mercado, bueno, la primera parte del año fueron niveles excepcionales de operatoria, ¿no? Acompañado también la volatilidad de precios que se observó durante los primeros 4 o 5 meses del año. En la segunda parte se ha ralentizado un poco el nivel de operatoria, pero de todas maneras, mirando hacia la próxima campaña, el nivel de interés abierto, que son las posiciones que están abiertas y pendientes de cancelación en el mercado, ¿no? Que reflejan posicionamiento hacia adelante, está en un nivel récord, ¿no? Y tenemos casi 7 millones de toneladas de interés abierto, de las cuales casi 1.3 millones de toneladas corresponden a la posición mayo 2022, que mostraría en cierta manera lo que son las coberturas o el posicionamiento para la nueva campaña, ¿no? De cierta manera tenemos estos factores que menciona Lorena que afectan lo que es el mercado físico de granos, pero aún así, digamos, a pesar de también las demoras en el farm and sell y demás, estamos en niveles excepcionales cuando miramos todas las métricas de operatoria del mercado, ¿no? Lo que nos hace ser optimistas para lo que viene, y de cierta manera también refleja esta incertidumbre que muestra el escenario de precio. Les voy a robar unos minutos más a los que están dirigiendo, a Ricardo Bindi y a Luis Bizarreta, para una pregunta más, y sobre todo apuntando a Marcelo Comiso de Matt Barrofex, que es respecto a nuevos productos que el mercado esté pensando lanzar justamente para ir haciendo más eficientes las coberturas. No sé si vos, Marcelo, tenés algo para agregar de eso y ya con eso vamos cerrando. Sí, hay una serie de novedades interesantes en las que hemos estado trabajando a lo largo del año pasado y de este año. Un punto para mencionar, que a lo mejor todavía no se ha visto tan reflejado en lo que es los negocios con soja, son los PAF, o el precio a fijar garantizado, que es una herramienta que le permite al productor pactar negocios bajo condición a fijar con la garantía de cumplimiento del MAT Barrofex. Esto lo lanzamos a fines del año pasado, se ha aplicado principalmente a trigo, pero estamos explorando evaluando las posibilidades, somos optimistas en que también puedan surgir oportunidades en soja, sobre todo con la variante no garantizada de esta operatoria, ¿no? Que es básicamente hacer un negocio tradicional a fijar, pero donde el precio se fija por operaciones de futuros y tiene a su vez la garantía de cumplimiento del contrato otorgada por MAT Barrofex. Y la otra novedad que estamos lanzando al mercado esta semana es un nuevo indicador para la soja, que es un índice continuo de precios para la soja, que eso está más pensado para la industria financiera, digamos, básicamente fondos comunes de inversión y demás productos del mercado de capitales que quieran desarrollar instrumentos vinculados asociados a la soja, que esto indirectamente es muy bueno para los participantes del mercado porque también atrae liquidez y nuevos participantes que son ajenos a la cadena y lo que facilita que después la toma de coberturas para quienes lo usan al mercado para cubrir riesgos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. En realidad, gracias a todos los panelistas y gracias al público que nos estuvo siguiendo hasta recién y que veo que estuvo muy interesado por las preguntas que fueron haciendo. Creo que hemos cumplido con dar un panorama de todos los puntos que trataba el bloque y devolvemos a la conducción con solamente 3 minutitos de retraso, así que gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario. Impecable, Marcelo, felicitaciones, felicitaciones por la conducción, valían la pena los 3 minutos, muy buena info, excelente el panel, te tocó un panel excelente, un panel con muchos amigos, los estoy viendo acá, además, acá desde el estudio les voy sacando fotos y les voy mandando, ahí está Lorena D'Angelo, una genia acá, hace clínica de granos para nosotros, Marcelo Comiso, que cada vez que tengo dudas existenciales sobre coberturas, bueno, estamos haciendo un ciclo incluso con MAT Barrofex espectacular, así que Marcelo va a estar y le aviso a la gente que muchas de estas cosas también las vamos a hacer. Gustavo Mina tuvimos hace poquito allá en Los Pagos, impecable, le contaba a Luis Bizarreta acá lo que es Sunchales, lo que es el aeropuerto, y íbamos con Gustavo Mina, impresionante lo que es
los grandes espacios, cuando hay gente que te dice, no, el laburo del campo es espectacular, cómo se genera trabajo en estos grandes clústeres, ¿no? Iván, impecable también en tu presentación. Hernán Busch, un maestro. Hernán Busch es otro de los que, colega, estudiamos en la misma facultad, yo un poquito más grande, pero un maestro, cada vez que tengo dudas existenciales respecto al crédito siempre lo llamamos y todo. Bueno, un panel espectacular, le quiero contar a la audiencia porque muchos me han escrito, hay mucha gente de mercado, el mercado siempre reactiva, así que un montón de amigos, Andrés Ponte también me mandaba, estábamos con Marco Hermanson, toda gente que está en esta trinchera a 350 kilómetros por hora, como digo yo, por supuesto viendo un panel como este que nos hablara de seguro, de financiamiento, de cobertura, de todo esto.